Esto es Más que Vencedor y hoy tenemos un programa muy pero muy especial donde vamos a compartir con unas psicólogas que ellas han podido ser parte ya desde el centro educativo donde elaboran. Estando ya en cuarto, quinto, que son los grados más complejos, porque todavía en el primer ciclo, de primero a tercero, pues son grados más llevaderos, donde las maestras están ahí. Pero ya cuando pasan al segundo ciclo hay que reforzar más. Segundo ciclo de cuarto a sexto, porque ya el niño se está preparando para ir a secundaria. Entonces, tomando en cuenta esos casos, hacíamos el listado y se lo pasábamos a las muchachas. Mira, este tiene dificultad con el aprendizaje, ha sido muy lento, se han agotado ciertos procesos y aún no vemos los resultados. Sentimos que con un acompañamiento más de cerca y dándole más tiempo va a haber mejores resultados, porque eso también influye, el tiempo que se le dedique a este proceso. Realmente los niños lo que necesitan es tiempo de calidad. Pues actualmente los adultos tenemos la vida rápida, ¿verdad? Y realmente muchos padres se centran en el trabajo, únicamente en eso, en el trabajar, y olvidan que los niños están ahí. Sí, yo tengo la responsabilidad de llevar a mi hijo a la escuela, pero hay más. Después de ahí, ¿qué haces? Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Qué placer, como siempre, nosotros poder llegar hasta sus hogares. Esto es Más que Vencedor, este espacio que ha sido diseñado para sensibilizar, para acompañar y para dar a conocer la realidad de nuestra sociedad, sobre todo de los más vulnerables, de los niños, de los estudiantes. Y esto tiene mucho que ver con lo que viven las familias. Y para eso estamos nosotros, para llevarles orientaciones y acompañarles en la realidad en la que estén viviendo. Esto es Más que Vencedor y hoy tenemos un programa muy pero muy especial donde vamos a compartir con unas psicólogas que ellas han podido ser parte ya desde el centro educativo donde elaboran. Ese centro educativo ha tenido la oportunidad de que el proyecto Más que Vencedor haya tenido presencia y haya podido acompañarles en el proceso de trabajar con los niños y los casos y las realidades que se presentan allí. Ellas son María Elizabeth Nepomuceno, psicóloga y docente, y también nos acompaña Ariadne Linet, la conocíamos como Linet, Ariadne Linet Ramírez, quien es psicóloga escolar. Bienvenidas a Más que Vencedor, el programa de televisión. Gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Sabemos la apretada agenda que llevan a diario en el centro educativo y es bueno que hayan podido sacar este tiempo para poder compartir con nosotros sus experiencias y, ojo, no tanto como dentro del proyecto, porque ustedes han trabajado con nosotros o nosotros hemos trabajado con ustedes en el centro educativo, pero yo quiero que nuestro público entienda qué hace o cuál es el papel, el rol de una psicóloga en un centro educativo. Bueno, buenas tardes. Realmente muy agradecida por la invitación de habernos traído aquí a tu programa Más que Vencedor, fuera ya del centro, sí. Nuestro papel allí es acompañar tanto a los estudiantes como a los docentes durante todo el proceso educativo, igual a las familias. Y dentro de ese proceso de acompañamiento, ¿cuáles son las situaciones o los casos más frecuentes que se dan en los centros educativos? Realmente son muchos los casos, son muy variados, pero usualmente son casos en cuanto a la conducta de los alumnos,
presentan agresividad, ¿verdad? O una conducta desmotivada hacia los estudios, se está viendo mucho actualmente esa parte. Pero también tenemos muchos casos que son los que mayormente le dimos participación a sus psicólogas en el proyecto de la fundación, pues son casos de necesidades específicas, esos niños que presentan debilidades en la lectura, debilidades con la matemática, algunos casos de autismo también tenemos por allá, y también con dificultad de atención. Entonces, usualmente se dan muchos casos de dificultad de atención, pero también van ligados a la desmotivación de los alumnos y por eso se distraen. Entonces, son la mayoría de los casos. También tenemos algunos casos que tienen que ver con la familia, que son emocionales en los niños, donde hay situaciones familiares que le afectan y eso interrumpe su proceso de aprendizaje. Cuando hablas de el proceso de falta de motivación y afecta entonces la atención, para demitificar un poco el tema del TDAH, ¿verdad? Porque sabemos los que no saben el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero no siempre ese desinterés y esa falta de atención se deriva de esa condición. O sea, ¿cómo podríamos los padres, las familias, poder identificar esa desmotivación o esa falta de atención? Y cómo también, y miren que me estoy yendo más profundo, pero es algo que podría ser útil al momento de usted decir, no, es que está por falta de atención por algo o es realmente el trastorno. Realmente no te puedo dar una síntesis específica, porque, ¿verdad? Para tú diagnosticar, tienes que hacer un proceso de evaluación. Pero para tú darte cuenta si tu hijo o tu hija o un estudiante presenta realmente desmotivación, no tiene interés y por eso se distrae, usualmente es por el área, porque ellos eligen algún maestro o algún área específica. Entonces, si solamente se distrae en matemática, puede ser que no tenga ninguna dificultad. Simplemente es que no le interesa la matemática y se distrae y se desmotiva. Pero si en todas las áreas presenta esa desatención, incluso en el área de educación física, que tanto le gusta a los niños, que es en movimiento, se ve distraído y no tiene ningún tipo de interés, pues en ese caso, entonces se puede hablar de que puede tener una dificultad. Ok. ¿Por qué ustedes entienden, según su experiencia en el día a día, ha pasado que los niños cambian? Por ejemplo, que un niño que frecuentemente era activo, que prestaba atención, que respondía y que era bueno en las áreas, se desmotiva, o los que siempre son así. O sea, ¿a qué ustedes entienden que se debe esa falta de atención? Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta de esa desmotivación, cuando un niño es muy activo y de un momento a otro tiene ese cambio, primero está el docente, quien es que se da cuenta de ese cambio y lo refiere, ¿verdad? Entonces empezamos el proceso con el estudiante. Puede ser en el ambiente familiar, que haya pasado alguna situación de la cual nosotros desconozcamos en el momento, o puede ser en el ambiente escolar. A veces hay niños que se sienten amenazados hasta de los mismos compañeros, si le hacen un bullying porque se equivocó, vamos a decir, en un momento de una actividad donde estaba participando o porque no tuvo una letra legible. Entonces, todo esto conlleva que el niño en algún momento pues se aísle. Entonces, él empiece a perder el amor, el interés a los estudios. Eso lamentablemente se está dando mucho y qué bueno que viene. Yo aprovecho todas las oportunidades y ese tema como del acoso, del bullying, de que los niños ahora mismo a sus compañeros se burlan de todo. Porque incluso hasta si las letras están bien puestecitas y bien cuadraditas y bien cosas, hasta de eso se burlan. Yo no entiendo qué es lo que le está pasando. ¿Qué le está pasando a los niños ahora? Porque realmente me surge la inquietud, o sea, hay mucha desmotivación. A nivel general, ¿entienden ustedes que hay algo en específico como un factor común que puede, porque nada más no es en su centro, no, o sea, eso es a nivel general. Hay muchos niños que incluso eran muy buenos en todas las áreas, pero como que han bajado el interés? Bueno,
Ya eso no te podemos decir de que específicamente es Ujú. por esta razón. Pero ¿cuáles serían los motivos así como más evidentes o que digan, bueno, pues sería por esto o por aquello? Hay algunos cambios que vienen más, como te decía, en el ambiente hasta familiar. Puede ser que hayan situaciones que se estén dando que el niño le esté afectando y se ve reflejado aquí en lo que es en sus estudios, porque ellos cambian. Por eso empezamos el proceso a investigar, a ver qué está pasando. Y cuando el niño se expresa, puede ser algo sencillo, Ujú. solamente unas palabras, pueden ser que algunas palabras negativas que se haya usado en el hogar, reforzadores negativos, hayan bajado el interés y el cambio en el niño. Puede ser el caso que haya tenido también alguna situación, ¿verdad? Afectación a nivel cognitivo, cerebral, que un estudio es el que va a determinar. Ok. Por eso es tan importante hacer bien los procesos, no quedarnos solamente con lo que nos dice el maestro, con las informaciones que recogemos por medio de las observaciones, también con los padres, porque ellos juegan un papel muy importante y las informaciones que ellos nos dan desde el nacimiento del estudiante también va a llevar a tener un diagnóstico, una idea clara del porqué del cambio. Ok. ¿Cómo se dan los procesos internos, la logística? ¿Cómo se hace para que un niño pueda llegar a, ¿cómo le dicen ustedes? A su área, El al departamento. Psicología. departamento de psicología. Eh, el maestro, pueden los padres, o sea, ¿cómo se da ese proceso? Realmente hay muchas vías, ¿verdad? Porque hay emergencias que se tienen que atender de donde venga que vengan. Pero el proceso en sí inicia con el maestro. El maestro detecta cualquier necesidad del alumno porque está ahí todos los días en el aula. Él puede observar mejor que nosotras el alumno porque convive con él diariamente. Entonces el maestro identifica cuáles debilidades tiene el alumno o alguna diferencia que notó en él. Si era muy activo, lo está viendo inactivo, que está desmotivado. Entonces, él comienza a utilizar estrategias. Si las estrategias del docente no funcionan, entonces él adquiere la sabiduría de ir donde nosotras para presentar el caso. Él presenta lo que él ha hecho, lo que le ha pasado al niño, si ha tenido resultado o no ha tenido. Después de ahí nosotros investigamos, observamos al alumno en su ambiente, ¿verdad? En el aula, y hablamos con él. Si se requiere, se habla con la familia, dependiendo de qué sea el caso. Si luego de charlar con el alumno se motiva y se ve un cambio inmediato, pues el caso termina ahí con seguimiento. Pero si vemos que transcurre un tiempo y el alumno se mantiene con la misma actitud o con esas debilidades, se hace un llamado a la familia para descubrir si hay algo que le está afectando dentro del entorno familiar o si ya es algo que se tiene que investigar más a fondo, que sea neurológico, cognitivo, afectivo, lo que sea. Puede pasar que un padre observe algo y pueda acudir a ustedes sin tener que pasar por la maestra, por ejemplo. Sí. Claro. Puede darse ese proceso. Entonces, ojo con eso. Los padres, sí que le voy a hacer una campaña, pero es algo favorable porque es posible que los niños en el aula no presenten la realidad que están viviendo y se refleje en el hogar. Que quizás cosas que estén pasando en la escuela se estén reflejando en el hogar y las madres o los padres o los tutores que estén a cargo puedan identificar una actuación que no es la común, pues pueden dirigirse a estos psicólogos, señores, y están para eso, porque muchas veces creemos que es muy, muy difícil y están ahí simplemente a un toquecito de Sí. puerta, ¿verdad? Realmente al inicio del año escolar siempre le decimos a los padres que ellos tienen la oportunidad de cuando observen alguna situación en sus hijos, pueden dirigirse al centro, pedir una cita. Nosotros estamos allá, la oficina abierta para atenderle, para escucharle y poder trabajar con su niño o su niña. O sea, no hay ningún impedimento para que lo hagan. Hay algunos que se cohíben por temor. Tienen miedo de llevar al niño a hacerle un estudio, qué sé yo, porque sienten como que puede salir algo que ellos no quieran.
pero no tienen que tener miedo. Temor a lo desconocido. Hay algunas cosas que son sencillas, que las podemos trabajar en conjunto, porque este no es un trabajo solo de la escuela, ¿verdad? Ni de psicología. Es un trabajo en conjunto, familia, escuela, y podemos ver mejores resultados. Así que a los padres siempre les decimos, vayan, acérquense, presenten qué ustedes están viendo en el hogar, si ven bajo rendimiento, si el niño ha cambiado, háganoslo saber, porque, como le dije, son tantos niños y a veces puede ser que algunos se nos pasen. Luego de la pausa, Estando ya en cuarto, quinto, que son los grados más complejos, porque todavía en el primer ciclo, de primero a tercero, pues son grados más llevaderos, donde las maestras están ahí. Pero ya cuando pasan al segundo ciclo, hay que reforzar más. Segundo ciclo de cuarto a sexto, porque ya el niño se está preparando para ir a secundaria. Entonces, tomando en cuenta esos casos, hacíamos el listado y se lo pasábamos a las muchachas. Mira, este tiene dificultad con el aprendizaje, ha sido muy lento, se han agotado ciertos procesos y aún no vemos los resultados. Sentimos que con un acompañamiento más de cerca y dándole más tiempo va a haber mejores resultados, porque eso también influye, el tiempo que se le dedique a este proceso. La familia donde nace el amor. La familia es el primer lugar donde aprendemos a amar. Allí donde un abrazo puede curar una tristeza y donde una palabra puede devolver la esperanza. Donde cada gesto deja huellas que duran para siempre. Dios pensó la familia como el reflejo de su amor, un espacio para crecer, compartir y aprender a perdonar. En cada hogar, cuando el respeto y la ternura se hacen costumbre, el corazón de Dios habita entre nosotros. Pero la familia no solo se construye con lazos de sangre, sino con la decisión diaria de cuidarse y comprenderse. El verdadero amor familiar no es perfecto, pero sí perseverante. No es un sentimiento que pasa, sino una elección que se renueva todos los días. Cuando Dios es el centro del hogar, los desacuerdos se vuelven oportunidades de encuentro. Las lágrimas se transforman en fortaleza y los miedos se llenan de fe. Porque donde hay amor y presencia de Dios, la familia florece y el hogar se convierte en un pedacito de cielo. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor, porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. Cada niño lleva en su corazón un pedacito de su familia, sus palabras, sus gestos, su forma de tratar a los demás. Todo habla del amor que recibe en casa. Si en casa hay respeto, lo mostrará en la escuela. Si en casa se habla con cariño, hablará con amor en la calle. La familia es la primera escuela de la vida. Allí se aprende a convivir, a escuchar, a compartir y a perdonar. Y cuando en el hogar se enseña con el ejemplo, el mundo se convierte en un lugar más amable y más seguro. Mensaje de la Fundación La Voz de María y su proyecto Más que Vencedor. Ustedes pueden, cuando reciben los casos, le dan el seguimiento y entienden como que, ok, no, ya, nosotros llegamos hasta aquí. ¿Pueden referirlo a un psicólogo externo, Sí. a un especialista externo? Sí. ¿Cómo se dan esos casos? Ahora me llega la curiosidad, o sea, porque sabemos que, así como decía Elizabeth, hay muchos padres que no quieren
seguir un proceso por temor a. Pero en el caso de ustedes, si le ha tocado referir, el seguimiento de los padres, de la familia, ¿ha sido productivo? Sí. Cuando los padres apoyan y se integran, podemos tener buenos resultados. Todo es un proceso, como le decía Linet ahorita. En primer lugar, los maestros, que son los que están ahí con el niño en el día a día, detectan a tiempo, primero, cuáles dificultades presenta el niño. Ya cuando lo refieren al departamento de psicología, entonces nosotros hacemos el siguiente paso, que es investigar, acompañar, orientar al maestro con algunas pautas, estrategias a seguir para trabajar con el niño. Si vemos que persiste esta necesidad en el niño, entonces ya nos dirigimos a la familia, pero luego que nosotros agotamos el proceso que tenemos que agotar, no sin antes lo podemos hacer. O sea, primero hay que trabajarlo. Me surge una pregunta porque vamos a llegar a algo ahorita, pero ahora hablando de los comportamientos y del seguimiento de los padres y demás, dentro de su experiencia, cuando un niño presenta una situación, no le vamos a llamar dificultad, una situación específica que necesite apoyo, ¿ustedes han podido identificar el hecho de que cómo se da más frecuente si los niños viven con mamá y papá o si viven con los abuelos? ¿Cómo son esos casos? Ay, me gusta estar ahí. Ok, porque hay una realidad. O sea, sabemos que no siempre los niños viven con mamá y papá. De hecho, no siempre los niños viven con mamá y papá y solo viven con mamá o con papá. Pero en el caso también hay abuelos que están criando. ¿Cómo ustedes pueden notar la diferencia en el resultado de la crianza que se manifiesta en los centros educativos? Se evidencia al instante realmente cuando los estudiantes usualmente son un poquito añoñados, ¿verdad? Usualmente viven con los abuelos. También se ve la carencia de una figura paterna o una figura materna que siga dándole seguimiento. Muchos de esos casos también vienen ligados a la desmotivación, porque ellos quieren escuchar esas palabras de papá y mamá. Wow, hijo, tú vas bien en la escuela, me alegra que te estás ganando tu nota, que estás trayéndome la tarea, etcétera. Entonces, esas palabras le hacen falta. Y no tener a su mamá o a su papá por X o por Y, entonces hacen que ellos cambien y se note en el centro educativo. También reciben bullying, porque a veces nos enteramos de que viven con los abuelos, con una tía o con un tío, por el bullying que reciben de otros compañeros que se burlan, que no tiene mamá, que no tiene papá, pero no saben un trasfondo que tenga el niño. Quizás sí están los padres y no quieren aceptar la responsabilidad, o quizás ya no están con vida. Entonces, realmente se nota en el estudiante. Muchas veces dan signos de agresividad por esa falta de corrección. A veces no. Hay casos excepcionales en los que los abuelos están 100% ahí. Incluso hay casos que los padres están y viven con los padres, pero los abuelos son los que dan la cara y se ven más responsables. Porque usualmente no es que los abuelos sean irresponsables o apoyadores, sino que ya su estilo de crianza es diferente, ¿verdad? Tanto por la época y por su personalidad. Pero los estudiantes se nota a leguas. Y de hecho, ahora se está dando mucho que hay muchos abuelos muy jóvenes. Sí. Porque la cultura de casarse o de tener hijos a muy temprana edad, a veces vemos una abuela que tiene 35 años. O sea, eso es... Sí. El otro día vi una noticia que la bisabuela era una bisabuela y no llegaba a los 50 años. Sí, nosotras incluso tenemos unas abuelas que siempre van a llevar a los nietos y estábamos confundidas. Y cuando le citamos, mire que es un niño. No, yo no soy la madre, yo soy la abuela. Ah, caray, perdón. Porque realmente es joven y es la que siempre hemos visto en el centro llevando y buscando a su niño. Antes no se notaba eso. No. Antes no se vivía esa parte. Sí. Porque ustedes entienden cuál sería ese factor. Antes no se notaba. ¿Por qué? Bueno, diría que antes se casaban joven, ¿verdad? Pero como que había un grado de responsabilidad y los padres hacían que
fueran responsables con esos hijos. Siempre estaban trabajando, pero hoy en día vemos que la mayoría de madres son muy jóvenes, que han dejado incluso los estudios por haber salido embarazadas, ya son embarazos que no estaban en su programa, ¿verdad? Pero salieron. Entonces, han tenido que dejar a su niño, su niña, para poder salir y trabajar, realizarse. Entonces, es aquí donde la responsabilidad, el rol de la madre, lo han entonces atribuido a la abuela. Y los abuelos o las abuelas, entonces, han sido como permisivos, exigen poco de que ellos se hagan responsables, no sabiendo lo importante que es para los niños tener esa madre ahí, pendiente, motivándole, tú puedes. Yo no llegué, pero tú sí puedes llegar. Al contrario de otras que le dicen, yo no estudié, que no son parte de las motivaciones. Yo no estudié y mira dónde estoy, mira lo que tengo. Y qué mal, qué daño, entonces le están haciendo a su niño, a su niña. Realmente nos da mucha tristeza cuando escuchamos de los mismos niños con esas palabras. Entonces, hay que, la madre de antes, exigirle más a sus hijas de que acompañen a esos niños, porque realmente el apoyo de ella es un factor muy importante para el desarrollo, el crecimiento a nivel educativo, intelectual de estos niños. Y eso, si hace falta realmente, ustedes tienen la experiencia de que se refleja en los centros educativos y en el desarrollo de los niños. Señores, estamos hablando con Elizabeth Nepomuceno, quien es psicóloga docente, también con Linet Ramírez, quien es psicóloga escolar. Y ahora vamos a poder unir las experiencias. Ustedes han tenido también la experiencia de que en su centro educativo para el cual laboran, el proyecto Más que Vencedor ha tenido, yo diría participación, pero ha tenido un impacto. Sí. Yo quiero que nos cuenten cuál ha sido su experiencia, cómo se logró el hecho de que, o se canalizó el hecho de que el proyecto pudiera estar en el centro educativo. Bueno, estuvimos la presencia por allá de Dileika Robles, quien estuvo ahí con nosotros, que fue la primera en acompañarnos, y tuvimos muy bonita experiencia con Dileika y también con Emilce, que fue la segunda que llegó allá. Realmente vimos el proyecto cuando lo presentaron, muy interesante, y sentimos de que realmente iba a tener buen impacto tanto en los estudiantes, con los maestros y con la familia, y no nos equivocamos. Los resultados fueron muy, muy buenos. Todavía lo podemos ver en esos estudiantes que fueron acompañados por la psicóloga. ¿En qué consistió ese apoyo, ese acompañamiento? ¿Cómo hicieron el trabajo, la sinergia? Realmente nosotros somos pocas para la cantidad de estudiantes que tenemos en nuestro centro educativo. Entonces la llegada de estas chicas fue una alegría total, realmente, porque teníamos muchos casos con necesidades. Entonces tratamos de enfocar esos casos con mayor dificultades para que ellas fueran las que lo canalizaran y lo trabajaran. Y así darle ese apoyo extra que ellos necesitaban tanto, porque muchos de esos casos son de muy escasos recursos y los padres quizás no pueden buscar la vía de evaluar o de dar terapia a esos niños y no tienen la facilidad ni siquiera de transportarse, porque hay muchas terapias que son gratuitas, ¿verdad? Pero a veces no tienen ni siquiera la facilidad de transportarse, y a través del proyecto pues realmente se vio una diferencia en esos niños. Fue como un seguimiento más continuo de todo el proceso que habíamos comenzado con ellos, y actualmente esos niños avanzaron muchísimo. Las madres todavía recuerdan, ¿verdad?, el proceso cuando se inició y se sienten agradecidas. Hay incluso, creo, algunos niños que salieron ya del centro y cuando lo vemos por la calle y pasamos por el centro donde están, también se reflejan esos cambios que viendo los años atrás, pues realmente cuesta como tanta diferencia en ese alumno que se vio y que es positiva. Tú sabes que me tocó conversar con una madre del centro educativo y realmente fue muy bonito porque dentro del proceso
ella me decía, al principio yo quería morirme, porque es que yo no entendía cómo es que yo me sentaba con su niño y le enseñaba y me respondía de una vez, daba la vuelta y cuando volvía ya se le olvidaba, ya se perdía todo lo que había recibido y aprendido. Y ya, bueno, en ese momento cuando me tocó hablar con ella, ya todo iba mejor, ya se sentía, o sea, ya había mejorado bastante, incluso ya había aprendido a leer, porque hay muchas veces en el que no todos los padres conocen la realidad de muchos niños, de muchas familias, de que aunque tengan 10, 11 y 12 años, hay muchos niños que no saben leer, pero no es porque no quieren, no es porque los padres se hayan descuidado, sino es porque realmente no han tenido la capacidad los niños de poder adquirir ese conocimiento o esas habilidades, porque no todos los niños son iguales. Claro y no todo el aprendizaje se recibe de la misma manera. Entonces, nos alegra muchísimo el hecho de que se hayan visto los resultados. Ahora bien, ¿cómo ustedes se distribuyen los casos? ¿Cómo era esa logística para decir, no, mira, este caso vamos a ponérselo para las muchachas del proyecto, nosotros llegamos hasta aquí, o cómo hacían ese proceso? Como te decía Linet, cuando nos reunimos con ella, pues teniendo ya una lista de esos casos específicos en los diferentes cursos, gracias a los docentes que son quienes nos refieren, después de ellos agotar un proceso y aplicar lo que es una evaluación al inicio del año escolar, pues este listado, nosotros sacamos los niños, lo distribuimos de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Lo que era más complejo, vamos a decir, lo que tenían la dificultad con el aprendizaje, estando ya en cuarto, quinto, que son los grados más complejos, porque todavía en el primer ciclo, de primero a tercero, pues son grados más llevaderos, donde las maestras están ahí. Pero ya cuando pasan al segundo ciclo, hay que reforzar más. Segundo ciclo de cuarto a sexto, porque ya el niño se está preparando para ir a secundaria. Entonces, tomando en cuenta esos casos, hacíamos el listado y se lo pasábamos a las muchachas. Mira, este tiene dificultad con el aprendizaje, ha sido muy lento, se han agotado ciertos procesos y aún no vemos los resultados. Sentimos que con un acompañamiento más de cerca y dándole más tiempo va a haber mejores resultados, porque eso también influye, el tiempo que se le dedique a este proceso. Como te decía, son 448, somos 2, y quincenal puede ser que nosotras nos encontremos con uno de estos casos. Pero ya con ellas allí de manera más de cerca, con más tiempo, entonces sí que el resultado fue muy, muy bueno, muy efectivo. Luego de la pausa. Realmente los niños lo que necesitan es tiempo de calidad. Pues actualmente los adultos tenemos la vida rápida, ¿verdad? Y realmente muchos padres se centran en el trabajo, únicamente en eso, en el trabajar, y olvidan que los niños están ahí. Ok, sí, yo tengo la responsabilidad de llevar a mi hijo a la escuela, pero hay más. Después de ahí, ¿qué haces? A veces pensamos que cambiar el mundo es algo muy grande, pero todo comienza con algo pequeño. Una sonrisa, un abrazo, un te quiero, un gracias. Cada gesto bonito hace que el corazón de alguien se sienta mejor. Y cuando muchas personas hacen el bien, la violencia se aleja, porque donde hay amor no hay miedo. Los grandes cambios empiezan con pequeños actos y mucho, mucho amor. Mensaje de la Fundación La Voz de María y su proyecto Más que Vencedor. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor, porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante.
Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. De acuerdo a lo que ustedes, porque no tenemos los maestros aquí, que son los beneficiarios de manera directa en el centro educativo, porque sabemos que los padres también logran disfrutar de ese resultado, de ese acompañamiento que le brindan las psicólogas del proyecto. Pero de acuerdo a lo que ustedes han podido observar en los maestros, ¿cómo ha sido cómo se han sentido esos maestros? Realmente muchos de ellos se sintieron emocionados al ver esos niños que ellos con tanto afán trataron de llevarlo y no pudieron. Quizás no tuvieron las estrategias para realizarlo. Ese cambio que dieron y que pudieron acompañarlo al final del proceso y que incluso en la nota, cuando ellos veían la nota del principio y después la nota del final, wow, ese niño cambió. Y para ellos es una alegría realmente que esos niños avancen. A veces lo toman como si fueran hijos de ellos, porque ¿verdad? Todo el tiempo que pasan con los niños, pues se genera un cariño. Y realmente ellos se emocionan al ver ese cambio. Y muchos también dijeron, no, pero yo creo también que este niño vaya y que este niño vaya, porque ven que hay resultado. Entonces, así quieren que otros que tienen necesidades también sigan teniendo resultados positivos. Cabe resaltar porque muchas veces los maestros de verdad no tienen el tiempo para dedicarle el tiempo que necesita cada niño, el niño que tiene una necesidad diferente. Porque como decíamos anteriormente, no todos aprenden al mismo ritmo, pero los maestros no pueden darle ese seguimiento personalizado y con el tiempo porque son niños. Mira, ese es otro punto. Cada niño tiene su ritmo y hay que respetarlo. En ocasiones queremos que ellos vuelen desde el inicio y no debe de ser. Ellos tienen su momento para despertar. Sí hay que saberlos llevar, acompañándole, dándole su espacio, haciéndole saber que ellos pueden lograr todo lo que se propongan. Pero no es como con un ataque, no, que es obligado, no. Hay que darle su espacio. Ese acompañamiento, cuando ellos intentan hacer algo, celebrarlo, qué bien lo hiciste, pero lo vas a hacer mejor. Cada día es un esfuerzo y eso es valioso. Esas palabras y esas motivaciones positivas constantes son las que muchas veces hacen, la falta de esas hacen que los niños también se demotiven. Sí. Porque los niños hacen el esfuerzo que pueden, porque no, a veces uno quiere estar en la cabeza del niño y quiere como que rinda como uno quiere, pero no, los niños rinden a nivel según su ritmo, claro. Pero también necesitan esas palabras de apoyo, esas palabras de motivación positivas para que ellos se sientan que son valiosos y que están haciendo el trabajo y que se está viendo el resultado, aunque sea de poquito a poquito. Así como se está viendo el resultado del proyecto Más que Vencedor en estos centros educativos donde ya desde el inicio se ha estado dando ese acompañamiento. Y qué bonito ver y sentir que realmente ha valido la pena que las psicólogas hayan ido a su centro educativo para lograr mejores resultados. Y lo que queremos es que los niños cada día estén mejores y que obviamente las familias puedan darle el acompañamiento, porque esto no es solo del centro educativo. Así es. Porque ese es un tema que siempre hay que poner sobre la mesa. El trabajo de la educación de los niños, ese seguimiento es en conjunto. Y si necesitan el acompañamiento psicológico, bueno, pues ahí es donde los papás también tienen que dar la milla extra para que el resultado realmente sea efectivo. Ese acompañamiento, ¿cómo ustedes lo sienten, el de los padres? Ese compromiso de los padres. Te puedo decir que el año pasado nosotros nos sentimos un poquito tristes porque veíamos que los padres no tenían interés por acompañarlo, pero este año hemos visto cambios realmente después de muchas motivaciones grupales que hacíamos a los padres y a las familias de que los niños necesitan de ellos. Realmente este año ha cambiado totalmente. Necesitan los padres, ellos asisten a la cita, buscan las estrategias,
siguen aquellas indicaciones que le damos. Y eso es motivador para nosotros y también para el maestro que ve que el papá está interesado. A veces no se ven los resultados inmediatos, pero sí el niño también le ayuda a ver que su papá asiste a la escuela y que le interesa lo que él está haciendo, sea positivo o no. Porque, ok, hay niños que hacen cosas para llamar la atención a nivel conductual, pero hay otros que quizás están de baja académica y lo que necesitan es que su papá esté ahí. Y verlo en la escuela, eso lo motiva. Y realmente hemos visto que han cambiado. Siguen habiendo padres que son un poquito rezagados en ese aspecto, o que mandan el abuelo, o que mandan la tía, pero en este año se ha visto algún cambio y realmente es positivo, eso ayuda. ¿Qué hacen ustedes cuando les toca hacer ese contacto con los padres y que los padres no responden? ¿Cuáles son las acciones más o menos que ustedes para poder lograr que los padres respondan y asistan? Bueno, primero... Aunque no lo logren, porque No, claro. sabemos la identidad de muchos padres. Sí, primero con el maestro, nosotros le citamos, le enviamos con los niños también. Si el padre no puede venir o faltó a la cita, acorde a la fecha que teníamos ahí, pues le llamamos. Le explicamos que no es para nada malo, simplemente que queremos tener un contacto más de cerca con ellos para expresarle algunas situaciones que hemos visto en los niños que afecta en su rendimiento académico, la parte emocional, depende de la situación que hemos visto. Entonces ya cuando ellos no acuden a la primera cita, volvemos otra vez, padre, ¿qué pasó? Mire, nos quedamos esperando. O sea, lo endulzamos, lo enamoramos y ellos entonces hacen el espacio. Le hacemos entender que su presencia en el centro es importante. Nada más no pueden ir cuando le pase algo al niño, una situación, se cayó, no. Sino ahora, en el proceso educativo, que también es de suma importancia la presencia de ellos. Y muchos lo han entendido y acuden. Sí, y que otro tema también, porque hay muchos padres que solo van al centro educativo cuando le pasa algo malo y no van a pelear. Y es una pena, de verdad. Van a reprochar y hacer, obviamente es una realidad y todo el mundo lo sabe. Hay muchos padres que son así, que van a echar el pleito al centro educativo porque le pasó algo al niño. ¿Ustedes qué desean? ¿Qué quieren para los niños, para las familias que tienen esas necesidades específicas de apoyo? ¿Cuál sería su sueño, su deseo? Bueno, de mi parte, que los padres se integren más, que apoyen más, que le dediquen más tiempo a sus hijos, que usen reforzadores positivos, o sea, que le hagan sentir al niño de que ellos pueden, que la educación es de suma importancia para su desarrollo personal, que hoy ellos están estudiando no solamente por el día de hoy, sino que lo que ellos aprendan en el hoy es lo que le va a servir para el mañana, que ellos pueden marcar la diferencia en la sociedad. Eso tenemos nosotros que hacérselo sentir a nuestros estudiantes desde pequeño, no cuando ellos estén en secundaria, sino desde ahora, de que ellos pueden ser el futuro presidente, el futuro ministro, en fin, hay que motivarle constantemente. Entonces queremos ver esa integración de los papás, que estén ahí apoyándonos, sí, yo estoy dispuesto, y que sepan corregir al niño cuando le digan, mire, su niño no quiso estudiar hoy, que le sepan corregir, porque a veces maltratamos, ofendemos al maestro cuando nos dicen, entonces le damos fuerza al niño. Entonces vamos a exigirle un poquito más y hacerle sentir de que ellos pueden, que el potencial que tienen, solamente tienen que descubrirlo. Linet, ¿qué tú me dices? ¿Qué deseas? Va ligado realmente a lo que dice Elizabeth. Realmente los niños lo que necesitan es tiempo de calidad. Pues actualmente los adultos tenemos la vida rápida, ¿verdad? Y realmente muchos padres se centran en el trabajo, únicamente en eso, en el trabajar, y olvidan que los niños están ahí. Ok, sí, yo tengo la responsabilidad de llevar a mi hijo a la escuela, pero hay más. Después de ahí, ¿qué haces? Hay algunos que buscan la alternativa de poner una sola tarea, porque yo no tengo tiempo para dar clases a muchachos, yo no tengo tiempo para hacer la tarea.
Pero aún así, tú tienes que integrarte al proceso educativo. Tu hijo quiere escucharlo de ti, que tiene interés de saber si le fue bien, si hizo la exposición correctamente, si la maestra le obligó a hacer algo o si él hace las cosas, ¿verdad?, por su propia voluntad, que no hay que exigirle, o si necesita que tú mismo sea quien le exija al niño. Pues realmente una sala de tarea no va a compensar lo que es esa posición del padre o de la madre con su hijo. Ellos necesitan ese tiempo de calidad realmente y que disfruten cómo tienen a sus hijos ahora, porque luego cuando estén grandes van a querer ese tiempo con ellos, entonces no lo van a poder tener. Muchas veces se les olvida o se nos olvida que ellos crecen. Sí. Y obviamente hay algo muy importante, que lo que se haga con ellos ahora, ese es el resultado de lo que vamos a ver después. Claro que Y, sí. y hay una frase que siempre yo la traigo a colación, es como, yo no puedo con este niño. ¿Cómo tú no vas a poder con tu hijo? Porque, y ahora que digo esa frase que realmente no me gusta, porque no me gusta, y siempre digo, no le diga porque eso refuerza en ellos tu debilidad. Claro que sí. ¿Cómo deberíamos, sabemos que ya estamos despidiendo, pero cuál sería como la corrección, cómo ponerle la disciplina en esa parte de una manera justa y humana, sobre todo los niños que tienen ciertas dificultades de aprendizaje? ¿Cómo deberían ser esas correcciones? De manera positiva. Nunca decir yo no puedo, porque eso fortalece más al niño, incluso en esa conducta que tiene, en ese desánimo, deseo de seguir estudiando, sino esa parte positiva por parte de la madre. Claro que sí, claro que vamos a poder, claro que vamos a salir adelante. Yo estoy aquí. Nunca decirle, ya yo no puedo contigo, eso jamás. Yo estoy aquí y juntos lo vamos a lograr. O sea, cuando el niño escucha eso por parte de mamá, oye, tiene que salir adelante. Pero si dice yo no puedo, ya, automáticamente. Yo no sé qué hacer ya con ese muchacho. Esas palabras nunca se deben de usar, y menos delante del niño. No se puede, porque eso lo va a desmotivar más. Si eso es mi mamá que dice que no puede conmigo, ¿qué espero de otra persona? Que no son nada. Entonces, los padres, usar esa palabra positiva para referirse a su niño. Decirle que él tiene todo su apoyo, que aunque estén trabajando y que lleguen muy agitados, van a estar ahí. Revisar esa libreta. Ven, vamos a sentarnos, aunque estemos agotados, pero todo es por el bien de ellos. Hoy podemos forzarnos un poquito más, pero mañana ya ellos tienen el hábito y trabajan solo. Me has dado recomendaciones, la gente que está en su casa también escucharon esas recomendaciones. Mensaje del INEC necesito para los padres, incluso hasta para los maestros, porque a veces hay maestros que quieren tirar la toalla porque es difícil. Sí, porque aparte de que tienen sus hijos, tienen este reguero de este grupo de muchachos y muchachas, niños y niñas, que muchas veces la carga es muy fuerte, pero yo entiendo que se puede. Envíale un mensaje a esas familias y a esos maestros que tienen a cargo el desarrollo tanto educativo, emocional de tantos niños en este país. Recordarle, como verdad se llama este programa, Más que Vencedores, que ustedes son los dueños de su destino. Realmente los niños son esponja. Lo que tú le lleves, ellos van a absorber. Entonces, los maestros son los indicados para dar esos aprendizajes. Y no se lleven únicamente de los contenidos, sino lleven esos valores que necesitan esos niños. Muchos maestros suelen decir, es que la escuela no se educa, eso es para enseñar matemática. Sí, pero realmente la sociedad necesita valores y si en casa no se están dando, vamos a llevarlo a la escuela. Y hay muchos maestros con excelentes valores, que son personas excelentes. Entonces, si pueden dar más humanidad a los niños que tanto la necesitan, pues realmente nuestra sociedad va a cambiar y se va a dar una mejoría total, tanto en la familia como en la escuela. La familia tiene que ir de mano con los maestros para que los niños entiendan que es un trabajo en conjunto, 50 y 50. Tu maestro te enseña, pero yo te apoyo.
y te doy seguimiento para que tú entiendas que es un trabajo de todos, pero tú eres el responsable, tú eres el alumno. Y a ti tienes que llevarte esa carga. Aunque yo te ayude, tú tienes que hacerlo para que esa motivación siga adelante y realmente ellos se sientan también más que vencedores. Así es, amén. Señores, desde el proyecto Más que Vencedor seguimos apostando en el trabajo colaborativo, en el trabajo de acompañar desde diferentes áreas. Y por eso estamos aquí y por eso ustedes están aquí invitadas en el día de hoy. Gracias. Agradecerles a Elizabeth Nepomuceno, psicóloga y docente, y a Linet Ramírez, quien es psicóloga educativa, por acompañarnos y contarnos sus experiencias. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Más que Vencedor, y a ustedes la cita la próxima semana. Nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.